¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer. Gracias por ser parte de la misma. Vale la pena, por supuesto, preguntarnos o lanzar varios cuestionamientos durante todo este proceso electoral sobre quién está con quién y quién está detrás de cada quien, cuáles son las fuerzas precisamente que se mueven alrededor de cada una de las candidatas, de cada una de las propuestas, de cada una precisamente de las visiones que se están ofertando para gobernar el país durante los próximos 6 años. No es un reto menor, estamos ante una disyuntiva, ante un dilema, si ustedes quieren verlo así, en algún grado, en donde lo que hay es muy sencillo. O regresamos a lo que había antes de 2018 o le damos continuidad a lo que empezó en 2018. No hay muchos más caminos. Realmente Jorge Álvarez Maínez, como les decía en la mañana, no representa ninguna opción, ya no solamente de victoria, sino hasta tienen peligro de perder el registro en un momento dado. Entonces, y aunque la representara, pues él significa, como se los dije, lo mismo que Xóchitl Gálvez. Aquí el punto es, ¿qué representa Claudia Sheinbaum? Claudia Sheinbaum abiertamente ha dicho, yo represento la continuidad de Andrés Manuel López Obrador. Sí, habrá profundidad en algunos temas que tal vez Andrés Manuel no ha llevado a cabo. Manejaremos de otra forma ciertos aspectos, pero la esencia del movimiento, el eje del movimiento se mantendrá exactamente igual. Incluso profundizaremos en muchos puntos y características que le dan forma al mismo. Y es complicado que la propia Claudia Sheinbaum pensara en desviarse en algún momento, porque la fuerza del obradorismo va a continuar en Morena, aún sin la figura como tal de Andrés Manuel López Obrador en cada momento. El hecho de que se sepa que él sigue pendiente va a generar, por supuesto, que el obradorismo que está dentro y fuera de Morena se mantenga al tanto de lo que está ocurriendo con cada una de las decisiones que tome Claudia Sheinbaum. Por eso es muy importante también darle su espacio a Claudia Sheinbaum y entender cada una de las medidas que podría llevar a cabo, que aunque en un principio pudieran parecer ir en contra de lo que ha legado Andrés Manuel López Obrador, siempre habrá que revisar el fondo de la misma y las consecuencias de fondo de cada una de las acciones. Eso es lo que ofrece Claudia Sheinbaum, mantener una estrategia de seguridad que los críticos la han bautizado como abrazos no balazos, el López Obradorismo como una estrategia basada en atender las causas que en lo personal considero que es la más aceptable. Ya lo hemos platicado y discutido antes. En el tema económico, la propia Claudia Sheinbaum ha dicho sí, me interesa hablar con diversos sectores, pero la parte nodal, que es centrarnos en combatir la pobreza, en mejorar las condiciones de vida de los sectores vulnerables, se va a mantener tal cual e incluso se va a tratar de profundizar con diversas acciones, con diversas reformas que nos permitan precisamente poner el piso mucho más parejo y generar una mayor igualdad para nuestro país. Andrés Manuel López Obrador ha comenzado, y como lo dijo el propio Carlos Slim, este oligarca progre, ¿no? Lo digo con sarcasmo, este gobierno fue de transición. Y ese es uno de los puntos que me parece que de repente se ha quedado de lado. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador fue un gobierno, es un gobierno de transición, es un gobierno en donde Andrés Manuel rompió con muchos de los acuerdos que había, rompió con muchas precisamente de las telarañas que existían, empezó a sentar ciertas bases, otras lamentablemente no pudo hacerlas, así de sencillo, no pudo en un momento dado con esta corrupción imperante, indignante, brutal que existe al interior del ejército mexicano, el enorme poder que ha alcanzado la cúpula militar. Y sí, me parece, y lo hemos dicho con ustedes, que cometió un error al otorgarle más poder a las Fuerzas Armadas. Ese es un legado que tendrá que manejar Claudia Sheinbaum con mucha inteligencia, con mucha capacidad política para poder precisamente aprovechar el mismo y para poder avanzar hacia la dirección
la dirección correcta. ¿Por qué lo hizo Andrés Manuel? Las razones pueden ser varias. Algunos dicen porque él le tiene confianza al ejército, lo cual no sería extraño por la misma formación política de Andrés Manuel. Andrés Manuel, él mismo lo ha dicho, que él no es un político de izquierda, él se define como un político humanista, producto del nacionalismo revolucionario. Y ese nacionalismo revolucionario en el cual precisamente mamó Andrés Manuel con Carlos Pellicer, por ejemplo, como uno de sus grandes ideólogos, tiene una confianza en el trabajo y la honestidad de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, también no podemos dejar de lado que el ejército es un factor de poder en este país que ha influido directamente en la llegada de diversos mandatarios al mismo y que desde hace ya un buen tiempo, desde el sexenio de Vicente Fox Quesada, hay una cúpula militar que se manda sola. Así de sencillo, que ni siquiera el Ejecutivo Federal tiene la injerencia necesaria para poder controlarlos. Y el ejemplo es palpable, con el caso del general Salvador Cienfuego y otros más quienes se han atrevido en diversas circunstancias a hacer política y a retar al propio general secretario Luis Crescencio Sandoval. El caso claro, en donde lamentablemente al gobierno mexicano no le salieron las cosas como pensaba o como se creía después de las acciones correctas que llevó a cabo en un principio, es precisamente Ayotzinapa, cuando llegó a toparse con la pared infranqueable precisamente del cártel Verde Olivo, que no permitió que se avanzara en el camino adecuado, porque como bien nos lo dijo el diputado Manuel Vázquez Arellano, sobreviviente de Ayotzinapa, la verdad la conocemos todos. Aquí el tema es castigar a los responsables de esa verdad. Es cierto, hay militares detenidos, hay un general detenido, lo cual no es cosa menor. Sin embargo, no llega hasta sus últimas consecuencias, porque esas últimas consecuencias es tocar precisamente a un personaje tan oscuro como el propio general Salvador Cienfuegos, un hombre que tiene bastante poder al interior del ejército, que tiene buenas relaciones con el complejo militar industrial y que no trato yo de justificar ni mucho menos, simplemente de tratar de plasmar un escenario. Tal vez retar a este grupo hubiera traído consecuencias que no hubieran sido nada positivas para el país. Es una opción que pongo ahí. Hay otras voces que de manera inteligente, con las cuales yo respeto y coincido, dicen también había que probar a la ciudadanía, había que probar al habitante de nuestro país qué tan dispuesto estaba a llegar hasta sus últimas consecuencias con tal de atacar precisamente a esos poderes fácticos. Una situación nada, pero nada sencilla que me recuerda a la decisión que tomó Miguel Hidalgo. Algunos dicen que errada, otros dicen que prudente. A final de cuentas, la historia lo ubicó en una equivocación en donde antes de entrar a la Ciudad de México se arrepintió. Se arrepintió cuando tenía vía libre y lo hizo, según algunos historiadores, ustedes corríjanme por favor, al darse cuenta precisamente de la masacre que se hubiera podido generar si entraba como iba con todas sus fuerzas hacia la capital de la República Mexicana. Lo cierto que es que al no hacerlo comenzó un declive constante de sus batallas hasta que fue apresado y finalmente fusilado. En el caso concreto de Andrés Manuel, él tomó esa determinación que no le ha generado definitivamente una buena relación con los padres de familia de Ayotzinapa, con las organizaciones gubernamentales que los respaldan y que han tenido todo este tiempo haciéndolo y que fueron determinantes para tumbar la llamada verdad histórica. Esa es una de las tareas pendientes que tendrá Claudia Sheinbaum, sin duda alguna, y el hecho de que Alejandro Encina se mueva entre Clara Brugada y Claudia Sheinbaum, me parece que es positivo el que existan personajes como Encinas pensados y analizados y ubicados en ese proceso de transformación y ese proceso de continuidad, lo mismo que el ministro Arturo Saldívar, porque te dejen claro que esto no se ha acabado y que esto va a continuar y que el gobierno de Andrés Manuel llegó hasta donde pudo llegar, no hasta donde quiso llegar por las diferentes circunstancias que hemos estado describiendo para ustedes y que cada quien, por supuesto, tendrá su opinión al respecto. Pero del otro lado, nos topamos, por supuesto, con personajes que deberían ya de comenzar a analizarse también si en realidad queremos que regresen o no queremos que regresen. Esta alianza de Xóchitl Gálvez con Felipe Calderón Hinojosa es una alianza de verdad monstruosa por donde se le quiera ver, porque no es nueva
Y se ha venido gestando desde que Xóchitl escuchó a la mariposa que se le acercó, al duende o al dragoncito, no sé a quién escuchó a Pepe Grillo y le dijo, tú vas a ser presidenta del país, y que por esa razón se lanzó a esta contienda, ¿no? Además de que pues le cerraron la puerta de Palacio Nacional, y cómo se atrevieron a cerrar la puerta de Palacio Nacional a la señora de la bicicleta. Entonces, a partir de ahí tomó la determinación, dice, de buscar la presidencia de la República. Y es ahí donde comienza a gestarse esta relación directamente con Felipe Calderón Hinojosa, con los grupos de poder de Felipe Calderón Hinojosa. Comienza a acercarse a un Francisco García Cabeza de Vaca, comienza también, por supuesto, a discutir estrategias de seguridad más cercanas a la ideología de Genaro García Luna, por ejemplo, diciendo que no todo fue malo, que hubo acciones correctas, mandando este tipo de mensajes hacia el gobierno de Estados Unidos y sobre todo hacia ese sector de la ultraderecha de Estados Unidos que en definitiva, ha dicho que suspira por el regreso de un político como Felipe Calderón Hinojosa. Pero además, estas alianzas económicas con grupos que durante la docena trágica, como destaca la excelente escritora argentina Olga Warnat, fueron favorecidos de manera brutal, a costa, por supuesto, del empresario mexicano, a costa, por supuesto, del trabajador, a costa, por supuesto, de todos aquellos que fueran considerados desechables por este sector de la población, por este mínimo porcentaje de la población. Se ha reunido con los empresarios norteamericanos, se ha reunido con empresarios españoles, a los cuales les ha abierto la puerta de par en par de los sectores claves de la economía de nuestro país, dando a entender que ella es la persona indicada para ser ese tipo de candidata, destacada por personajes como el señor Héctor Aguilar Camín, que considera que es adecuado que ella salga del país en plena campaña, que se reúna precisamente con este tipo de personajes, que les dé sus planes de gobierno, sus planes de negocios, aun y cuando en México no ha logrado. Entiendo que por ley no pueden dar ofrecimiento, no pueden hacer propuestas como tales, pero me parece que sí tendrían ya que estar diseñando, vislumbrando precisamente algún tipo de maniobra para que la gente sepa qué es lo que realmente están ofreciendo. Ahora, a mí me parece que es muy obvio, me parece que está muy, pero muy obvio lo que ofrece precisamente Xóchitl Gálvez, porque aparte no lo ha escondido como tal. Xóchitl Gálvez lo ha dejado en claro. Ella ofrece el neoliberalismo que estuvo antes del 2018. Y ahí es donde a mí, sinceramente, me empieza a preocupar, por ejemplo, cuando nos hablan de una estrategia como la de Genaro García Luna, una estrategia que estuvo basada en la fabricación de culpables, una estrategia que estuvo basada en la fabricación de testigos, una estrategia que fue capaz precisamente de iniciar de una u otra manera una indagatoria en contra de Andrés Manuel López Obrador solamente para someter al rival político, porque como nos dijo el comandante Javier Herrera Valle, tiene mucha lógica, ¿eh? Mucha lógica que la DEA o este grupo de la DEA iniciaron una investigación sobre el financiamiento de Andrés Manuel López Obrador cuando López Obrador se había convertido en el mayor dolor de cabeza de Felipe Calderón Hinojosa, cuando estaba exigiendo, por supuesto, el resultado, cuando estaba demandando un fraude que se había cometido a todas luces en nuestro país. Qué mejor manera de denostarlo, qué mejor manera de acabar con su discurso que vincularlo con el crimen organizado, que mostrarlo como un político corrupto, como un político hipócrita, como un político que estaba recibiendo financiamiento de ese monstruo al que Felipe Calderón oficialmente estaba combatiendo. Dese cuenta la perversidad, porque oficialmente lo combatían, pero en realidad lo estaban fortaleciendo. Entonces, como ahora en este 2018 se utilizó el tema del narcotráfico, porque era un tema que controlaba el propio panismo, los propios empresarios vinculados al PAN, las propias agencias norteamericanas de inteligencia. Un símil a lo que vemos ahora, pero ahora con Xochitl Gálvez como la aliada precisamente de Calderón, aun y cuando ella diga que no fue España a verlo, que se lo encontró literalmente y que por lo mismo se tomaron esa fotografía tan sui generis al lado de unos baños,
con estos mensajes aspiracionistas del chingón y la chingona. Yo no sé a quién se le ocurrió esa idea, porque a final de cuentas, pues estás tomándote una foto en el baño, por mucho que digas que eres el mejor en el baño, que eres la mejor haciendo del baño, lo cierto es que estás en un baño. ¿Para qué te tomas una foto en un baño? Yo no sé qué tipo de mensaje quieres mandar con eso. Esa es la realidad. Pero el hecho de que aparecieran juntos, pues nos deja un mensaje más profundo en materia política y que ya lo esgrimimos incluso el pasado fin de semana. Por lo tanto, ahí tiene usted, hay una entrevista que se la recomiendo, este, que nos ayuda a dimensionar todavía más esta situación que le menciono y que tiene que ver con Genaro García Luna y con Marco Antonio Mejía López. Fue entrevistado por Aristegui Noticias, este hombre conocido como el Puma, quien se desempeñó como subdirector operativo y de logística en la campaña electoral de Andrés Manuel López Obrador del 2006 y que narró en entrevista que pasó 4 años en la cárcel acusado de delitos que no cometió. ¿Por qué? Porque se negó a declarar que López Obrador había recibido dinero del narcotráfico para financiar su primera campaña presidencial. Nos damos cuenta de dónde surgió esa estrategia fallida, de dónde surgió ese plan, cómo salieron precisamente con la DEA, cómo presionaron a los diversos personajes alrededor de la campaña de López Obrador para construir ese escenario, porque es una gran mentira que vino precisamente hoy a darles herramientas a la oposición solamente para mostrar su verdadero rostro cuando fueron ellos mismos los que lo hicieron. Un caso que definitivamente no podemos dejar de lado y no podemos obviar. Ahora, en el caso de Xóchitl y de Claudia, mucho se ha discutido quién de las dos copia a quién. ¿A qué me refiero? Se dice Claudia Sheinbaum está invisibilizada por Andrés Manuel López Obrador, Claudia Sheinbaum tiene la sombra de López Obrador, Claudia Sheinbaum se quiere parecer a López Obrador, Claudia Sheinbaum habla igual que López Obrador. Tiene lógica y no es que la justifique ni mucho menos, ¿eh? Pero tiene una lógica si te está ofreciendo una continuidad y te está ofreciendo un trabajo similar y te está ofreciendo que va a darle seguimiento a lo que López Obrador hizo, que haya esa identidad y que haya esa cierta simbiosis, que insisto, en el ejercicio del poder le puedo garantizar que se van a marcar mucho las diferencias por las mismas formaciones académicas, intelectuales y políticas que cada uno de ellos tiene y que se vio incluso en la Ciudad de México cuando Claudia Sheinbaum tomó decisiones incluso en contra de las directrices que daba desde Palacio Nacional el propio Andrés Manuel López Obrador. Pero el caso de Xochitl Gálvez es un personaje al cual lo lanzaron al ruedo para copiar una idea chaira, ¿no? Desde la vestimenta, la mujer, la meritocracia, en fin, ¿no? Lo más chairo de la derecha y que ha llegado al punto de copiarle al presidente de la República que lanzó sus famosas conferencias de la verdad, ¿no? Que hasta el momento en esta semana no ha dado y que además secuestra este término, esta palabra de la verdad, no al más puro estilo, nos decía Ricardo Valderas de George Orwell, no, por supuesto, y que nos recuerda a ese excelente, pero excelente libro de 1984, pero además lo copia en asuntos tan banales que nos muestra precisamente el desconocimiento que tiene Xochitl y su equipo del mexicano y mexicana de a pie, y que ahí reviste el principal punto de fortaleza de López Obrador e incluso por lógica para Claudia Sheinbaum, y es que ahora ya sacó los Xochilita, la muñeca Xochilita, me parece que se llama, que es una muñeca que la acompaña a todos lados, ¿no? Y que es, así como los amlitos, pues ella sacó la Xochilita. De ese nivel es la copia ya casi ese Xochitl Gálvez, pero sin entender precisamente el por qué los amlitos sí se venden y la Xochilita pues ha recibido demasiado hate en las redes sociales, porque todo a final de cuentas se basa en la credibilidad y en que las personas te sientan como parte de ellas, que las personas se sientan empáticas contigo. Si no lo logras, por mucho que andes regalando Xochilitas en todos lados, pues la realidad es que varias personas la van a ver más que nada como una especie de Chucky, ¿no? No como una especie de muñeco que les cause simpatía, que les cause empatía y demás. Pero es parte precisamente de lo que hemos visto hasta ahora en toda esta campaña política. Déjenos sus comentarios, échenle pulgar arriba, suscríbanse, denle a la campanita. Una disculpa por subir el contenido hasta esta hora.
Ya sé que se los prometo a cada rato, pero nos estamos organizando mejor, se los puedo asegurar. Y por supuesto, ya lo saben, como siempre un gusto, como siempre un verdadero, pero verdadero placer. Nos vemos el día de mañana a las 11 de la mañana para platicar con ustedes sobre los temas que se vayan desarrollando durante estas últimas horas. Yo por lo pronto les agradezco el favor de su atención. Compartan este video y si están sus posibilidades, échenos un super gracias, échenos un super chat. Como siempre un gusto, como siempre un verdadero, pero verdadero placer.